si tú no nos hubieras salvado, Jesús. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Dios los bendiga. Ministerio de Mir, qué bueno es estar con ustedes este día jueves de intercesión, de oración. Quiero que preparen ahí su corazón, su disposición, porque vamos a estar orando. Vamos a tener un tiempo de enseñanza y luego vamos a dedicar tiempo a orar, a clamar al Señor. Miren,
Estamos en el mes nuevo y en este mes, en esta primera reunión de oración del mes de mayo, es un mes clave. Es un mes donde hay una palabra profética, usted sabe muy bien, que nos marca el camino cada mes. Y dentro de la palabra profética del mes hay distintos puntos. Y uno de los puntos es justamente derribar del corazón aquellas idolatrías que tenemos. ¿Qué significa? Aquello que en ocasiones amamos más que a Dios y le damos mayor importancia y dedicación que a la relación con el Señor. Como decía en el día de ayer, al que decidió tener una posición cómoda en el Evangelio, de no esforzarse en la fe, seguramente esta palabra le será muy incómoda y será un dolor estomacal la palabra. Pero para aquel que sigue el camino de los justos, aquel que saben que todo lo que hagan lo tienen que hacer bajo una dependencia y confianza del Señor, pues la palabra dice, el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma, dice el libro de Hebreos capítulo 10, finalizando el capítulo, y eso da apertura al capítulo 11 de Hebreos, la descripción de los héroes de la fe, y luego la conclusión en el capítulo 12, hablando de todas esas cosas, mostrándonos al ejemplo de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Y justamente algo que Dios, yo siento en mi espíritu, que el Padre quiere que la iglesia recuerde. Cuando digo recuerde, no es que se entere por primera vez o que llegue esto a sus oídos por primera vez, sino que vuelva a interesarse por lo que ya una vez Dios le dijo, es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No hay forma de vivir la vida cristiana sin seguir sus pasos y su ejemplo. No hay manera que alguien represente a Jesús viviendo de una forma diferente a la de Él. Y hablo desde la pasión que Él nos mostró. ¿Cuál fue la pasión más alta de Jesús? El vivir obedientemente al Padre. Y eso es algo que al ser humano estamos en una transición en la fe de negarnos y aprender a obedecer en todo. Lo bueno es que no estés como ayer, pero lo malo es que te quedes como hoy estás. ¿Qué significa eso, pastor? Que en ocasiones hacemos cultos de nuestros triunfos en la fe y nos quedamos haciendo monumentos por largo tiempo diciendo, mirá lo que hice, mirá lo que logré, mirá cómo Dios me usa, o mirá el milagro que Dios hizo, y nos quedamos cuando debiéramos seguir adelante. Y eso que fue bueno, obviamente un momento se vuelve malo porque me retrasa. Entonces, mirá atrás, da gracias a Dios por lo que hizo, agradece por lo que hace hoy, pero seguí hacia adelante. Seguí porque hay mucho camino por recorrer. Y acordate lo que el Señor nos decía ayer, el beso que te di, mi Espíritu Santo, esa frescura te hará saber que te estoy esperando en casa, que no quiero que te pierdas. Por eso mantené fresco el beso. No te olvides del beso de Dios junto al Espíritu Santo. El que se está conectando en esta hora y no entiende el que estoy hablando, antes de llamarme apóstata o hereje, escuche el mensaje que está titulado, está en YouTube, está subido, el mensaje de ayer, como en el cielo, titulado así, donde usted podrá saber lo que ministramos. Quiero que usted prepare la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 17, vamos a leer versos 5 y 10. Libro de Números, capítulo 17, versículos 5 al 10. Y lleva por título este mensaje, como usted puede leerlo a la cabeza del video, la elección de Dios. Cuando Dios elige, Dios no necesita reconfirmar su llamado sobre alguien para Él, sino que en ocasiones lo hace, diga conmigo, para callar la voz del soberbio, la voz del necio, la voz del incrédulo, la voz del que murmura. Cuando Dios hace eso, no está haciéndolo porque Él está dudando, obviamente jamás existe la duda en Dios, pero lo hace para dar un testimonio público delante de personas que el Señor sabe que no están apoyando a aquella persona o a aquellas personas a la que Él levantó para un propósito específico. Entonces vamos a leer en unos minutos lo que Dios tiene que hacer con la elección que hizo en Israel acerca de la posición del sumo sacerdote. Pero quiero que destaques algo. Generalmente, y esto es situación que le pasa a todos los que Dios llama, a todos los que Dios escoge,
siempre le pasa esto. La primer prueba que tienen que enfrentar es la desaprobación de sus hermanos. ¿Qué significa eso? Vos eras parte del montón. Vos estabas sentado igual que ellos, orando en apariencia como ellos, levantando las manos y siendo pastoreado como ellos. Pero de repente cuando Dios señala y te dice levántate, ¿no? Activa un propósito en tu vida, generalmente los que están a tu alrededor dicen, ¿y por qué él? ¿Por qué no yo? Si en apariencia todos tenemos el mismo potencial o la misma oportunidad. Dios sabe el por qué, pero Dios, como es un Dios que exalta al que conoce en intimidad, lo demuestra. Y yo quiero decirte sobre tu vida, a personas que han tenido que soportar durante estos años la desaprobación de familiares y parientes, la desaprobación de los que eran amigos, la desaprobación de personas cercanas, que el momento en que Dios te levantó y empezó a alumbrar su rostro sobre tu vida, empezaron a tener una actitud de pleito, de conflicto, de duda, de burlas hacia tu vida. Te quiero decir que durante este tiempo profético Dios va a demostrar el por qué te escogió. Dios va a exaltar que no te defendiste a vos mismo. Que pudiste haber hecho muchas cosas, pero Dios conoce cada una de tus lágrimas y tu disposición e intimidad. Y las veces que te negaste a no reaccionar en ira, a no reaccionar en enojo, a no reaccionar en violencia, porque sabías que podés en ese enojo dañar a la persona, aunque te esté dañando a vos. Y Dios todo eso lo exalta. Pero en minuto lo veremos. Esa es el primera... No creo que sea la primera, me corrijo. Creo que es una prueba en cada temporada que vas a crecer. Que alguien, porque el llamado de Dios no se queda solamente en eso, el llamado de Dios crece en uno. El llamado de Dios se expande en uno. El llamado de Dios crece hacia arriba, hacia los costados y en profundidad. Entonces cada vez que estás creciendo a una de esas direcciones espirituales, generalmente te encontrás con esta, que la gente cercana empieza a mostrar su desaprobación. Pero es lo que el Señor me ministraba ayer, que no lo pude decir, pero que lo digo hoy. La gente que Dios escoge, la gente que Dios está haciendo a su gusto. Si querés saber más de eso, escuchá la prédica del día martes a los jóvenes. Confesados o negados se llama la palabra. Dios nos hace a su gusto, con el aroma que Él quiere, a la forma que Él quiere. Esa clase de personas serán desaprobadas por la carne, serán desaprobadas por las personas en la carne, pero tendrán la aprobación del Espíritu. Así que cada vez que estás creciendo hacia una altura más alto en sabiduría, en conocimiento, en humildad, cuando estás extendiéndote para cubrir a otra clase de gente en los dones, en la administración, o creces en profundidad, en una intimidad y comunión más intensa con Dios, siempre tendrás como paso de fe tener que soportar la desaprobación de alguien que te rodea. Y en ocasiones lo hace porque dudan o se preguntan, ¿por qué crece así? ¿Por qué crece así? Aleluya. Permítame que en minutos se lo diré. Pero ¿por qué la gente pregunta eso? Porque tiene una parte de razón en preguntar, pero lo que hacen mal es con el corazón que lo hacen. Porque de verdad ellos por ahí no saben el potencial de alguien, desconocen la intimidad, por eso se llama intimidad, desconocen el lugar secreto de la persona con Dios, a no ser que Dios se lo revele, pero generalmente Dios lo mantiene guardado porque es algo íntimo con Él. La gente dice, pero si en apariencia somos iguales, en apariencia oramos igual, en apariencia enseñamos parecido, en apariencia servimos a Cristo igual, en apariencia vamos a la misma congregación, en apariencia tenemos a los mismos padres espirituales, en apariencia somos fieles a simple vista, igual que Él. Pero ¿por qué Él crece de esa manera? ¿Por qué se extiende de esa manera? Y entonces eso genera una murmuración. Y vaya que acá le pasa a Aarón, ahora lo leeremos. Pero un día Aarón también estuvo del lado del que murmuró, que fue contra Moisés. Y cada vez que hay murmuración, que es ¿por qué él? No sé por qué, pero eso enoja a Dios.
no le gusta el Señor. No le gusta que aquel que es de su pueblo se ponga a cuestionarle la elección de Dios. No sé si vos como papá o como mamá alguna vez te molestó que trajiste un regalo a uno de tus hijos y otro de los hermanos te cuestionó el por qué le compraste a él o a ella. Y decime si eso a vos no te molestó. ¿No te molestó que cuestionen tu generosidad con tu hijo o con tu hija? O que vos estés recompensando algo que tu hijo y que tu hija, sus hermanos no saben, pero que vos sabés que hizo, o que se esforzó, o que se dio, lo que sea. Por algo vos estás recompensándolo. Y te molesta, y tenés toda la razón de que uno de tus hijos, hermano de ese hijo tuyo, cuestione por qué lo haces. A Dios no le gusta que le cuestionemos su elección sobre alguien. Es más, Dios no aprueba que nos pongamos a cuestionar el ministerio de alguien. Entonces veo rápidamente 3 momentos donde Dios mostró su enojo con eso. Número 1, cuando Aarón y Miriam, hermana de Moisés, o María también como se traduce, cuestionaron a Moisés, atento a esto, por la elección de la esposa. Él dice que él tuvo una esposa de piel morena. Entonces ellos cuestionaron la elección de esa esposa. Y dice que Moisés ni ha enterado de esto. Y Dios le dice a Moisés, lo llama Moisés, Aarón, María o Miriam, como se traduzca en tu Biblia. Vengan a la entrada del tabernáculo. Y vinieron. Y ahí Dios se aparece en la nube, le dice a Moisés, Moisés. Y le revela lo que los 2 hermanos hicieron. Y le dice a Moisés que por esa actitud serían castigados. Cuando ellos ven que Dios se molestó, se empiezan a asustar. No quieren estar bajo el enojo de Dios. Y Aarón le dice a Moisés, rogá, porque a María le empezó a salir lepra. La lepra es siempre la señal de la corrupción, la podredumbre del corazón. Aquello que es murmuración, queja, chisme, eso es lepra. Y empezó a brotar en su cuerpo lo que su corazón tuvo ante esa elección. Y Moisés rogó al Señor, el Señor le dijo, bueno, la sanaré, pero tendrá que cumplir el rito de ese momento, que era estar 7 días fuera del campamento. Luego vemos ahora a Aarón, cuestionado por las 11 tribus. Pero también me recuerdo a un apóstol llamado Pedro. Pedro estaba viviendo una de las situaciones más predicadas de reconciliación, de restauración y de misericordia, que es cuando Jesús camina con él y le pregunta las 3 veces si lo amaba. Y en medio de todo ese contexto que el Señor Jesús estaba restaurándolo, estaba restaurando el ministerio y el llamado, lo estaba reposicionando a lo que le dijo una vez, Pedro se distrae. Y dice el Evangelio de Juan, que viendo Pedro que lo seguía, el discípulo a quien amaba, a Juan, dice que Pedro en medio de eso corta la charla de Jesús y le dice, Señor, ¿qué con este? ¿Qué con este? El cuestionamiento así, ¿qué pasa con él? ¿Por qué él? ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? Y la respuesta de Jesús, o sea, vean que Jesús venía hablando de un momento, un lenguaje de restauración, misericordia, le estaba avivando el don, todo para que él continúe, pero Jesús no aprueba la actitud de Pedro y dice, si yo quiero que él venga, ¿a ti qué? Mostrando algo Jesús, el mismo carácter del Padre, no me gusta que cuestionen mi elección sobre alguien. No me gusta que ustedes me pregunten el por qué, pero si quieren saber, les voy a mostrar el corazón que tiene esta persona por el cual lo escogí, pero no se crean que lo hago porque dudo de mi llamado sobre él, o si él duda del llamado que le hice, sino para callar la murmuración del pueblo. Leamos entonces, para que entendamos que es algo que al Señor le molesta, que tanto el Padre lo mostró en el antiguo pacto y Jesús también lo mostró sobre el nuevo. Más, me viene un ejemplo ahora. Quizá vos lo leíste y no lo tomás como reprensión, pero lo es. Jesús sale al encuentro de Saulo.
Saulo cae, queda ciego de la experiencia, están 3 días de ayuno. Dios le habla a Saulo que enviaría un hombre llamado Ananías. Ahora Dios va a Ananías, se le presenta al Señor. Ananías le dice, Ananías, Señor. Y le dice que vaya a tal lugar, a tal casa, y que estaba Saulo. Le dice al Señor que lo escogió para que sea un apóstol, que lo enviaría a los gentiles, que le mostraría lo que costaba servirle a él. Y Ananías cuestiona. Y Ananías dice, pero Señor, yo he oído noticias sobre este hombre. Él acaba de maltratar a tus discípulos en la otra ciudad y tengo entendido que viene acá a Damasco a hacer lo mismo con nosotros. Y le dice el Señor, Ananías, quiero que vayas porque este me es instrumento útil. Nuevamente se va mostrando, no me gusta que cuestionen a quien elijo. No me cae bien que cuestionen mi elección sobre alguien. Y vamos a leer la de Aarón. Número 17, capítulo 5, versos 5 al 10. Dice así. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y hará cesar de delante de mí, atento, las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, un total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. El Señor mostró su disgusto ante el cuestionamiento de la elección sobre Aarón. Las 12 varas, rápidamente, para que oremos. Las 12 varas, las 12 eran secas, las 12 estaban igual. La vara arrancada de un árbol es seca. Por naturaleza, al ser arrancada de donde es, se seca. Eran 12 varas secas, pero hasta la noche todas tenían la misma oportunidad, porque las 12 fueron puestas en la misma situación y condición delante del Señor. Pero el tema cambió que a la mañana, la vara, una vara de todas ellas estaba reverdecida, o sea, nuevamente tenía la cobertura de vida. No solamente eso, había florecido y además había producido frutos maduros. En una noche, totalmente diferente a la demás vara. Cuando Moisés las saca y se las muestra, ninguno quiso cuestionar la elección de Aarón. Y dice Dios, Moisés, presentame esta vara, porque cuando yo la mire, aplacaré mi ira sobre aquellos que dudaron de mi elección. Pastor querido, ministro de Dios, hombre, mujer de Dios, más allá del llamado que Dios te haya dado, el servicio, el don que Dios te haya dado, sea dentro de la iglesia de Cristo o sea fuera de la iglesia de Cristo, en algún ministerio, en algún servicio, en algún tipo de emprendimiento que el Señor te haya dado para cubrir necesidades, para lo que sea. No mengues en el don que Dios te dio. No lo rechaces y no lo abandones por aquellos que no confían, porque el Señor mirará el llamado que te hizo para aplacar su ira sobre aquellos que no creen. En otras palabras, hijo, hija de Dios, muchas veces los que han murmurado nada les pasó porque Dios te vio que seguís adelante con el llamado. Porque si ellos hubieran logrado que vos te quedes, créeme que Dios hubiera mostrado
su juicio. A veces pasamos muy así como muy por arriba la elección de Dios, como que bueno, un pastor más, un apóstol más, lo criticamos, lo murmuramos, le chismeamos, le somos oposición, bueno, no pasa nada, es mi opinión, bla, bla, bla. No, para Dios es muy serio todo eso. A quien Dios elige, Dios tiene sus ojos sobre él, sobre ella, y sobre todo está interesado en que logre y que alcance el llamado que le dio. Entonces Dios dijo a Moisés, presentame esta vara florecida, todo, yo voy a verla, voy a ver el llamado que hay en ella, para no castigar a los hijos rebeldes. En otras palabras, los que murmuraron y desconfiaron del llamado, se beneficiaron por la elección de Dios sobre Aarón. Hay veces que hay gente que cree que nada le pasó, aunque se comportaron mal, porque tenían la razón. Y no se dan cuenta de que Dios miró a aquel que Dios eligió y que lo vio y que dijo, no lo voy a castigar a los rebeldes, porque veo que mi hijo sigue adelante, porque veo que mi hijo sigue con el propósito. Marcando el Señor algo, me importa más el propósito y la obediencia de quien elegí que aquellos que intentan detenerlo. Yo te digo algo, jamás te metas, aunque vos mismo seas un elegido de Dios, para un mismo, jamás te metas a cuestionar a Dios o al que Dios eligió. Si vos lo ves que está mal, puedes corregirlo, puedes hablarle, según el grado de confianza que tengan. Puedes orar por él, puedes cubrir en oración, puedes mandarle un mensaje si consideras que está mal, pero no cuestionar. Porque nosotros no sabemos el secreto de esa gente con Dios. Y si esa gente no escuchara a Dios, Dios va a mostrar cómo hablarles. Usará un profeta, usará a alguien que le revele y le hable. Pero nosotros que no sabemos nada y que Dios no nos revela nada, pero andamos por lo que dicen, nos cuestionemos. No sabemos lo que Dios ha hecho o quiere hacer con esa vida. Entonces rápidamente veamos las tres acciones. Porque el pueblo decía, no el pueblo, los líderes, los jefes. Acuérdense que dice que cada uno, un líder, un príncipe, presentó una de sus varas. La vara, ¿qué era la vara? La vara era como un DNI hoy en día. La vara era era un símbolo de identidad, de linaje, te decía a quién pertenecías, tu nombre. Es más, la vara escribían sus nombres. Es más, cada varón de las familias tenían sus varas. La del padre siempre era más alta, la del hijo primogénito un poquito más pequeña, y así iba bajando los tamaños de varas por la cantidad de hijos varones. Pero era como una identidad, era como un DNI en el día de hoy. Entonces cuando ellos presentaron sus varas, presentaron su identidad, presentaron su linaje, presentaron su vida, y detrás de ellos presentaron sus potenciales, pero de todos ellos Dios escogió a Aarón de la tribu de Leví. Y la respuesta de Dios a la pregunta de ellos, ¿y por qué él y no nosotros? Fue esta. Dios le responde a través de la vara. Recordá que te dije que la vara representa la identidad. Dios en esa vara, en lo que hizo con la vara, le mostró el espíritu de Aarón. Atento. Lo que Dios hizo con la vara, le mostró lo que él conocía en Aarón. Primero que hizo, reverdecer. ¿Qué significa reverdecer? El reverdecer significa alas extendidas porque llegó el tiempo de su llamado. Lo primero que hizo fue reverdecer. Nuevamente vida sobre la vara, mostrando es el tiempo para que él comience el llamado que tengo. Punto 2, echó flores y renuevos. Eso significa que tiene un propósito genuino para liderar. Y punto 3, produjo almendras. Eso significa la madurez que tiene. Entonces Dios en esas tres acciones sobre la vara les dijo, es su tiempo, tiene un liderazgo genuino y además tiene la madurez para hacerlo. Aleluya. Lo vuelvo a decir, es mi tiempo sobre él, tiene el liderazgo genuino sobre él y además tiene la madurez para que lo haga. En otras palabras, usted no tiene ni la madurez, ni el liderazgo, ni es mi tiempo sobre ustedes. ¿Y por qué dice eso?
Y porque los 12 estuvieron expuestos a mi presencia, pero mostré a uno solo que estaba listo. Y el Señor me decía en esta tarde esto. Mi presencia está en todo lugar. ¿Cuántos creen que Dios es omnipresente? La presencia de Dios está en todo lugar. Pero la causa por la cual la presencia no se manifiesta en todo lugar es por la manera incorrecta en que somos presentados a ella. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me presento delante de su presencia está, pero no se manifiesta porque me presento bajo mi interés y no bajo el de Dios. En este caso, como fueron a plantear a quién escoge Dios para ser sumo sacerdote, como se trataba de eso, Dios mostró a quién. Ahora, si los 12, atento a esto, si los 12 se hubieran dicho, Señor, nos presentamos los 12 para que vos nos digas a cada uno qué tenemos que hacer, estoy seguro que las 12 hubieran florecido en las maneras y en la forma y en el llamado que Dios quería. Pero como fueron las 12 preguntando por uno solo, escogió Dios uno solo. Muchas veces no florecemos porque preguntamos lo incorrecto y no lo que Dios está esperando que preguntemos. A veces vamos y decimos, Señor, vi que aquel estás usando para la unción. Señor, vi a aquel que lo prosperaste. Señor, vi a aquel que está siendo bendecido. Vi a aquel que está creciendo. Vi a aquel que lo pusiste en un servicio. Vi a aquel que le diste este don. Vi a aquel que está sirviendo, está cantando, está adorando. Vi a aquel que le estás permitiendo establecer su empresa. Vi a aquel que le abriste la puerta de trabajo. Y mientras vos estés hablando de la gente, cuestionando por qué Dios está haciendo eso, no vas a florecer nada. El día que te presentes bajo el interés de decir, Señor, ¿y cuál es tu llamado? Señor, ¿cuál es tu expectativa? Señor, ¿cuál es tu interés sobre mí? Será el día que la presencia te hará florecer. Aleluya. Viste que hay gente que te dice, pastor, yo lloro todos los días, ayuno, presento ayuno al Señor, pero vos lo ves más seco. Y a vos te genera la pregunta, pero esta persona me dice que ora, que ayuna, que hace de todo, que lee la palabra, que cree, pero no le veo ni un fruto. Porque no se presentan bajo el interés que Dios tiene en ellos, sino bajo sus propios intereses. Y algo que Dios está marcando en la casa de Mir y le está dando acceso es, te estoy revelando mis gustos, te estoy revelando mis maneras, te estoy revelando mis aromas, porque a cada uno de ustedes los voy a hacer bajo mi propia expectativa, bajo mi propio gusto, bajo mi propio interés, y para ello te necesito humilde y humillado bajo mi mano. Aleluya. Aleluya. Estamos en un tiempo donde Dios va a exaltar a los que Él conoce íntimamente y va a manifestar la elección que Él hizo sobre ellos, mostrando el porqué, para callar la murmuración que no creen. Voy a decir algo. Hasta el día de hoy a la tarde ya oramos. Unos minutitos más, ya oramos. Hasta hoy a la tarde no entendía el porqué. Yo voy a decir algo. No sé si usted se dio cuenta en la transmisión de anoche. Por mi gesto, por mi cara. Yo no sentía el fluir que yo sentí con esa palabra en mi altar en el día de ayer. En mi altar esa palabra fluía, era poderosa, la sentía dentro de mí, pero mientras yo ministraba, la palabra salía, pero yo sentí una resistencia. Yo sentí una resistencia, hasta un dolor de cabeza sentía. Y le pregunté a mi familia, me dijeron, sentimos la presencia, fuimos ministrados. Y yo decía, pero ¿yo por qué me sentía así? Es más, hoy a la mañana me mandaron un audio diciéndome que una persona recibió una sanidad en la noche, que estaba con alergia al punto que le ardía y le molestaba. Yo no sé lo que es tener alergia, pero supongo que es una gran congestión. Dice que le olía la cara y lagrimeaba de la alergia, y que en la noche recibió una sanidad y todo eso se le fue. Pero yo sentí una resistencia. Yo sentía resistencia. Y usted vio que yo oré y reprendí al Leviatán, que es un espíritu que marca el orgullo en el corazón. Pues yo sentía que se trataba de eso, de orgullo, de incredulidad. Y en la tarde de hoy, mientras yo meditaba qué habrá pasado, el Señor trae a memoria lo que le pasó a Jesús en Nazaret. Y lo digo con todo respeto y humildad, no que me quiero hacer el gran maestro, el gran ungido, pero ¿qué pasó a Jesús en Nazaret? Él quiso ir a hacer los milagros que hacía en las ciudades, pero dice que no encontró fe. Dice que él se sorprendió. Él se venía sorprendiendo de la fe de la gente, pero ahí se sorprendió de la incredulidad. Y dice que no pudo hacer más que algunas sanidades, pero no pudo hacer milagros.
Nos pudo hacer milagros. Porque dice que la gente decía, ¿no es este Jesús el hijo de José María el carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? O sea, no creo, no recibo de él porque creo que lo conozco. Porque es uno más de nosotros. Y Jesús dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. La honra procede del reconocimiento de la persona lo que tiene de parte de Dios. Cuando la gente se familiariza y lo toma como alguien más, la gente no le nace honrarlo. Lo toma como, ya sé quién es fulano de tal, bla, 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 bla. Y lo toman como Aarón. ¿Y por qué él? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué ellos? ¿Y por qué su familia? Y ellos cuestionan por qué ellos y su familia no. Y Dios le dice, por el corazón. Y porque aparte para esto los elegí. Si yo elijo a alguien para hacer milagros, voy a mostrar sobre ellos los milagros. Si yo elijo a alguien para administrar, voy a mostrar en él la administración. O sea, Dios va a mostrar lo que eligió una persona. Ahora, el que se pregunta el por qué no, más que preguntar eso tendría que decir, ¿y yo qué, Señor? ¿Y yo en qué tengo que ser preparado? Si preguntaras eso, mi querido hermano, estarías viviendo tu propósito, tu llamado de una forma gloriosa. Pero pasa que te estás interesando en cuestionar más que en interesarte en prepararte a lo que Dios te dijo. Y el Señor me hacía saber eso y me hacía saber que lo que hubo fue incredulidad. No hubo un recibimiento de algunos corazones por familiarizarse, porque lo toman de una forma como lo conozco y sé quién es, y piensan que los milagros no es para de mí, piensan que para hacer milagros tiene que ser una iglesia millonaria o multitudinaria. Los milagros es para aquel que está en Jesús y para el que cree. Y mientras yo meditaba en eso y me daba cuenta de estas clases de cuestionamientos que hay en el corazón, el Señor me empezó a hablar del por qué no hay la dimensión de milagros que leemos en la Biblia en las iglesias. Hay algunas que lo hacen, pero ¿por qué no en todas? Sin importar el tamaño de gente, porque eso no haría la diferencia. Y el Señor me dijo, el orgullo. El orgullo de hacer las cosas a su manera y no a la mía. El orgullo de no preguntarme y decidir por su propia voluntad. El orgullo de no estar bajo mi mano. El orgullo de hacer las cosas a sus formas. El orgullo de no interesarse en su palabra y en su voluntad. Eso hace que lo que Dios quisiera hacer no esté pasando. Y a mí eso me preocupa. Saben que hoy en la mañana andaba preocupado. Yo andaba preocupado porque estoy viendo incredulidad en la gente. Estoy viendo gente más interesada en su propia vida y poca interesada en el llamado del Señor sobre ellos. Y eso a mí me preocupa. A mí me preocupa porque digo, ¿qué será de sus vidas? ¿Qué será de su descendencia? ¿Qué clase de ejemplo están dando en la fe? Sus hijos posiblemente están creciendo en la adolescencia, están viendo eso. Qué terrible puede ser para esos hijos no tener un ejemplo de fe en la casa y cuando cumplan 18 años largarse a vivir la pasión de la carne. A mí todo eso me preocupa. Me preocupa porque digo, se pueden perder, se han olvidado el beso del Padre que le dio cuando creyeron en Jesús, esa frescura, esa disposición. Y quiero para terminar y para que oremos. Libro de Judas. Ay, Judas, no es Iscariote. Es Judas, aquel que era hermano del Señor Jesús en la carne, o sea, aquel que fue hijo de María y José. Judas, capítulo 1, verso 17 al 23 en la versión El Mensaje. Dice así. Pero recuerden, queridos amigos, que los apóstoles de nuestro Maestro Jesucristo nos dijeron que esto sucedería. Que en los últimos días habrá gente que ya no se tome estas cosas en serio. Wow. Los tratarán como una broma y harán una religión de sus propios caprichos y lujurias. Estos son los que dividen las iglesias, pensando solo en ellos mismos. No hay nada para ellos, ninguna señal del Espíritu. Pero ustedes, queridos amigos, edifíquense cuidadosamente en esta fe santísima, orando en el Espíritu Santo, permaneciendo en el centro del amor de Dios, manteniendo los brazos abiertos y extendidos, listos para la misericordia de nuestro Maestro Jesucristo. Esta es la vida sin fin, la vida real. Tengan cuidado con los que dudan en la fe. Ve tras los que se toman el camino equivocado. Sean tiernos con los pecadores
pero no sean suaves con el pecado. El pecado en sí apesta hasta el cielo. El profeta, el apóstol Judas viene hablando sobre un tema bastante intenso, solamente un capítulo más que suficiente lo que él tiene ahí. En un momento él dice, estos son, más arriba él dice, estos son manchas en sus ágapes. ¿Qué significa ágape? Ágape es la reunión de confraternidad, la reunión de amor. Lo que se supone la iglesia debe hacer, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunían y permanecían, dicen, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, ninguno andaba diciendo vamos a hacer lo otro. Permanecían en la enseñanza que le daban y lo practicaban y se reunían para celebrarlo juntos. Esas eran las reuniones ágape, la reunión de fraternidad, de amor. Hoy tristemente hay reuniones en algunas congregaciones que ya no son ágapes, sino que son guerras campales, son guerras de ego, son guerra de competencia, es fingimiento, es capricho, es competencia, es murmuración, gente que en el mismo lugar no se saluda, gente que se pasa por al lado, gente que no se soporta, gente que no se quiere, gente que se chimió, gente que se robó el novio, se robó el marido, gente que le estafó a otro, gente que le prestó plata y no se la devolvieron, gente que no perdona deuda, gente que anda acusando, gente que anda sospechando como Chapulín Colorado, gente que anda haciendo un montón de cosas menos un ágape, menos un momento de amor, de unidad, de venir todos a edificarnos en la santísima fe que fuimos llamados, menos a venir bajo la cobertura espiritual que Dios nos dio, menos a venir a disponernos a obedecer la palabra, menos a arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal, menos a adorar al santo Dios, sino que venimos como costumbre, como tradición, como pleito, como obligación, con enojo, con desacuerdo, con desaprobación, manchas en los ágapes. En otras palabras, manchas en el verdadero interés de Dios. Oh, voy a decir algo fuerte. Pero tu interés personal, fuera de la voluntad de Dios, es una mancha. Y recuerda que Apocalipsis dice, estos son los redimidos, los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero, porque Dios viene a buscar, ¿qué? Una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha. Significa sin mancha, sin gente que viene a querer hacer su propia voluntad. Y sin arruga, sin gente que modifica lo que Dios quiere hacer. Todos esos vocablos, comportamientos e ideales no ayudan a la limpieza de la iglesia. No ayuda. Te quiero decir algo, tu voluntad, por más buena que te parezca la idea, por más que te provoque saltar y decir, wow, gloria a Dios, si viene de tu carne, no ayuda a limpiar la iglesia, no ayuda a crecer a la iglesia, no ayuda a extender la iglesia, es una mancha. La única voluntad que limpia, que lava, que redime, es la de Dios. Por eso Dios nos dice, vengan, síganme el que quiera, haga lo que quiera, hágalo como quiera, sígame hasta donde quiera, no pasa nada. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y entonces sí, sígame. Porque lo que yo necesito no es tu opinión sobre mí, no es tu opinión sobre mi voluntad, no es tu opinión de las maneras en que se debe hacer. Lo que yo necesito es tu obediencia fiel a lo que yo digo como hay que hacerlo. Porque entonces, ¿dónde queda el famoso dicho de la Escritura que a muchos les gusta decirlo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sigan la segunda parte que dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por amor a mí. Ok, si Cristo es mi vida y ya no vivo yo, lo que ahora vivo, lo vivo según Él. Lo vivo para Él y lo vivo por Él. En otras palabras, el próximo paso que yo voy a dar tiene que venir algo de Cristo. Tiene que ser una palabra de Cristo. Tiene que ser una revelación de Cristo. Tiene que ser el propósito de Cristo. Tiene que ser el llamado de Cristo. Tiene que ser una visión de Cristo. Tiene que hacer algo de Cristo. Si no, no es algo que limpie mi vida. No es algo que está honrando al Señor. No es algo que produzca honra al corazón de Dios. Por eso quiero que oremos. Porque como ministerio entremos bajo un clamor de oración. Vean que hace días el Señor me viene hablando
sobre diferentes cosas que tienen que ver con la relación a Él. El Señor me habló de la oración. Hay 5 niveles de oración. Está la oración a nivel comunión, que es conocer el corazón del Señor. Una que a mí me apasiona. 2 están las peticiones. 3 está el clamor. 4 está la intercesión. Y 5 está la guerra espiritual. Esas 5, el Señor me hacía entender, son como 5 toques de trompeta específicos. Como dice la palabra, si el toque de la trompeta fuera incierto, ¿cómo se preparará el pueblo? Cuando yo doy el toque de la comunión, la preparación, ¿cuál es? Revelar el corazón del Maestro, del Señor Jesús. Cuando doy el toque de la petición, ¿cuál es el sonido que está provocando eso? Que el cielo me baje la provisión y la bendición que necesito. ¿Cuál es o qué significa el toque de la intercesión? La compasión, el sentir el dolor del otro y pedir la intervención divina de Dios, unir las partes al propósito de Dios. El clamor, ¿qué significa? Es el sonido del quebrantamiento, es un trato personal de Dios sobre cada uno de nosotros. Y la guerra espiritual, ¿qué significa? Es el toque que convoca el poder y la fuerza de Dios, el juicio de Dios contra los poderes del infierno que resisten a la iglesia. Y cada toque tiene su momento. No es que todo el tiempo estamos bajo el mismo toque. Cada momento tiene su toque. Y para eso tenés que estar bajo la mano de Dios, para que aprendas qué toque dar. Porque habrá momentos que darás el toque de la comunión, donde estás bajo una relación de amor y revelación del Señor. Pero será un momento que Dios te dice, toca el toque de la intercesión. Ponte a interceder por alguien. Ponte a interceder por tu familia. Tráelos a mí, tráelos a mí, tráelos a mí, porque el Señor quiere hacer misericordia. Otro momento, habrá toque de clamor. El Señor estará quebrantando cosas de tu humanidad, carácter, temperamento, pensamiento, formas, modismos que tienen que salir de tu vida. Y otro momento habrá toque de guerra, donde no podemos quedarnos pasivos, pero para eso tenemos que estar bajo la mano sabiendo que toque. Shakai tamaya aquella, lemai jamaya así. Y yo lo que creo, lo que siento en mi corazón, que estos jueves de mayo tenemos que hacer toque de intercesión, toque de clamor, el clamor, pidiendo el quebranto de Dios, pidiendo que Dios quebrante esos caracteres, comportamientos y corazones que necesitan venir bajo su mano, que necesitan dejar la murmuración, el chisme, la queja, las malas actitudes, necesitan sentir la mano pesada del Señor que viene a arrancar los viejos modelos de la carne. Por eso en esta hora quiero que clamemos delante del Señor. Y estos jueves de mayo clamaremos por diferentes facetas que se están viendo en la iglesia. Uno de ellos es orgullo. El orgullo da como nacimiento la duda y la incredulidad. El orgullo te hace deshonrar a lo que Dios escogió. El orgullo te hace desacreditar al que Dios escogió. El orgullo te hace burlarte de lo que Dios escogió. Mira, hace 2 días yo tuve un sueño donde estaba con gente que generalmente nos rodeamos en la iglesia. Y una de las personas veníamos bromeándonos. Y hasta ese momento estaba todo bien, era una broma entre amigos, riéndonos uno del otro, todo bien. Pero llegó un momento en que esta persona se empezó a burlar de mí. Y en esa burla, esta persona trataba que mi pastorado no era un trabajo. Se empezaba a burlar diciendo que lo que él hacía, lo que él trabajaba era un verdadero trabajo, pero que mi pastorado era un chiste, no era un trabajo, que no podía considerarme un trabajador, un laburante por ser pastor. Y me empezaba a burlar y yo le decía, hasta ese momento estábamos los dos bromeándonos, riéndonos juntos, compartiendo la misma gracia, pero ahora de repente me estás haciendo bullying, me estás burlando, me estás menospreciando. Y la gente que estaba ahí, ninguno se oponía y ninguno salía a favor de él. Y eso es lo que pasa muchas veces con la gente. La gente muchas veces cuando tiene que dar el toque de alerta y defender a los escogidos y decir, no te metas en esto, Dios los escogió, Dios los llamó, la gente prefiere no tener problemas con nadie. Y también están los burladores, los que burlan por causa de la incredulidad. Yo ya extendí el perdón a esa persona, yo perdono a esa persona, si es que esta persona es la que está haciendo eso, pero si representa a alguien, también yo extiendo el perdón, porque Dios va a mostrar el por qué nos escogió. Dios muestra por qué escoge a los que Él tiene bajo su mano, y va a mostrar el corazón, y va a mostrar el espíritu, y va a mostrar la madurez, y va a mostrar el propósito que tiene. Pero clamamos en esta hora
para que Dios quebrante el orgullo de la gente, para que Dios quebrante el orgullo de la iglesia, que la gente deje de quedarse fuera de su mano y la gente venga a su mano, vuelva a orar en el lugar secreto, vuelva a estar escondido bajo la sombra de Dios, para que el poder del Omnipotente esté sobre ellos, vuelvan a descubrir el poder escondido que está en las manos del Señor, vuelvan a descubrir la humildad que te genera la palabra del Señor, vuelvan a apasionarse por el servicio, dejen de escoger la actitud del fingimiento y la hipocresía de aparentar lo que no son, porque nadie puede burlar a Dios, aunque el incrédulo piense que burla a Dios. La palabra dice: nadie lo burla, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que ha sembrado de la carne recibirá corrupción, pero el que ha sembrado en el Espíritu, del Espíritu recibirá vida eterna. Yo en esta hora quiero orar y clamar junto a ustedes. Padre, oramos en esta hora, como dice tu palabra, Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te pedimos en esta hora que perdones el pecado del orgullo, que perdones el pecado de la jactancia, que perdones el pecado de la soberbia y la altivez, Señor. Sabemos que no serán liberados solamente por esta oración, sabemos que tu mano tiene que venir, porque el orgullo es como una gangrena, hay que cortar para que no siga extendiéndose, y Dios va a tener que quebrarte, y Dios va a tener que quebrar parte de tu vida, Dios va a tener que quebrantar esa área que te hace orgulloso. Pero no te preocupes, porque así como Dios te quebranta, Dios también luego va a unirte otra vez y va a restaurar esa parte para que te levantes sano de esa área. Y esa exaltación que hace Dios no es quitarte bajo su mano tiene que estar contigo y conmigo para que permanezcamos en humildad. Lo que hace Dios es exaltar lo que Él está haciendo. Lo que hace Dios es demostrar lo que está haciendo en el corazón. Lo que hace Dios es dar el testimonio de la transformación de vida. Estar bajo su mano es para siempre. Nunca más nos saldremos y nunca más queremos salir de ahí. Pero Dios exaltará la transformación, el proceso, los resultados que venga a ser. Pero Dios quebrantará áreas. El Señor me hacía recordar, y hace unos días se encontraba los documentos donde escribí las palabras proféticas que Dios me hablaba sobre este año. Y una de las palabra profética que yo me hablaba este año era sacudimiento. Los voy a sacudir. Y el Señor me hacía recordar, el Señor me decía: para este año voy a traer sacudimiento, y cada sacudimiento será personal, porque con algunos vendré a sacudirlos para hacerlos libres, a otros los sacudiré para que produzcan mucho más fruto, pero a otros los sacudiré para que se arrepientan. Por eso el sacudimiento no es el mismo, pero toma el ejemplo de la palmera. Ya Dios nos reveló que quiere de nosotros este tiempo de vientos, en este tiempo de azote. El Señor dijo: inclínense como la palmera. Es el único árbol que se dobla cuando los vientos soplan fuerte, y entonces no es arrancado, pero cuando se levanta florecido. Cuando se levanta con fruto. No mantengas la postura erguida de otros árboles, que por más buenos que parezcan, el viento los quiebra. Toma la postura de la palmera. Inclínate al Señor y a su voz. Inclínate al Señor y a su voz. Shamay kamaya sei. Lebe kamaya so. Lebre cambre. Shekama kamanda makanda mande. Lebe kanda ramanda mande. No produzcas que por el orgullo nazca la duda, la incredulidad, la deshonra, el descrédito. Oh shambra campra. Que venga la humildad de Cristo, porque ese es seguir los pasos del Maestro. La humildad del Señor. El humilde no andará cabizbajo. El humilde no arrastra los pies. El humilde no tiene cara de arruinado, de derrotado. El humilde es aquel que la palabra de Dios le llega y la obedece. El humilde es aquel que la palabra de Dios le llega y la atesora. El humilde es aquel que la voluntad de Dios se le revela y la hace y le hace caso. El humilde es aquel que la palabra de Dios le llega y se arrepiente si tiene que hacerlo. El humilde es aquel que tiene una vida transparente delante del Señor. El humilde es aquel que está bajo la mano del Señor y que no se levantará de ahí, porque aprendió a amar sus pies, aprendió a amar su mano y aprendió a mirar su rostro. Yo te quiero decir que bajo la mano de Dios es donde crecerás hacia arriba, en sabiduría, en conocimiento,
es donde crecerás hacia los costados, extenderás cobertura a diferentes personas por la gracia que Dios te dará y crecerás en lo profundo, crecerás en intimidad, crecerás en revelación, crecerás en la presencia, que la presencia esté en todos lados, eso seguro, pero que cuando vos la hables, sea una presencia manifiesta, porque te presentás delante de Dios con la actitud correcta, disponiéndote bajo el interés de Dios y no bajo el tuyo, disponiéndote bajo el gusto de Dios y no bajo el tuyo, porque verdaderamente ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. Y hay una palabra y una frase que nace de ese texto, lo cual me parece correcta y verdadera: si Él murió por mí, entonces yo viviré por Él. Si Él murió por mí, entonces yo viviré por Él. Y esa tiene que ser nuestra respuesta. Si realmente valoro el sacrificio de Jesús, debo vivir por Él. Debo vivir por su voluntad. Debo vivir por la conducta que Él me revela. Padre, moviliza a los ángeles de tu reino. Ángeles que ministran. Ángeles que llevan el cumplimiento de tu palabra. Señor, hay tanto que nos has hablado como ministerio. Tanta revelación para que estemos bajo tu gloria, bajo tu presencia. Pero me preocupa aquellos que están alimentando una conducta de incredulidad. Aquellos que están teniendo una postura de cuestionamientos y rebeldía, Señor. Quebrántalo, Señor. Yo sé el beneficio del quebranto. Sé que el quebranto es necesario para poder florecer en su presencia. Y oro que venga el quebranto sobre tu vida, no para destruirte, porque no lo hará, sino para hacer nacer lo del Espíritu dentro de tu vida. Dedícate este tiempo a presentarte delante del Señor bajo su interés, bajo sus gustos, que hemos ministrado y que aún en la santa palabra de Dios podés encontrar. Aquellos que veas que es un gusto de Él, aquellos que veas que a Él le honra, disponete a practicarlo, disponete a hacerlo, disponete a vivirlo, disponete a que se te forme dentro tuyo como un carácter, como una mentalidad, y conocerás la gracia a nuestra medida, y conocerás la gloria a nuestra medida, y conocerás su presencia a nuestra medida, y conocerás su poder en otra medida. Yo quiero ver los milagros de la Biblia. Yo quiero ver la presencia que en la Biblia relata. Y si tengo que estar bajo su mano, estaré. Porque amo el peso de su mano. Yo quiero el peso de su mano. Yo quiero el cabot de su gloria. El peso de su presencia. No te distraigas. Recuerda el beso. Te besé para que recuerdes. Tenés que regresar a casa. No te extravíes. Cumple tu llamado. No te pierdas. No te extravíes. Recuerda el beso. La familia de fe te la di para que tengas comunión, tengas relación, preguntes tus incertidumbres, busques el consejo, busques la administración, no escondas. Esa voz no es la del Espíritu, esa voz no viene del Señor, esa voz es de la carne, esa voz es del diablo, que quiere privarte de la herencia, que quiere privarte del crecimiento, que quiere limitarte a donde estás. Pero si seguís la voz del Espíritu, tendrás comunión unos con otros, tendrás comunión en la palabra, tendrás comunión con la presencia. Aleluya. Shakamara mandara manque. Lerebe que terebe kanda ramatara baikamaso. Sé que es un trabajo cambiar atmósfera de hogares, pero no cambiará porque nosotros ministramos. El ministrar da como que te decía el otro día, un perfumito el martes. Es como la prueba de lo que puede oler. Pero si vos querés el perfume ahí, como alguien que representa ese hogar, esa casa, humillate bajo la mano, permanece ahí. No busques justificar el por qué no perdonás o no pedís perdón o no ayudás o lo que sea. No justifiques, porque solamente el Señor justifica la fe, no justifica otra cosa. Y si te pasa y lo vivís, el aroma del cielo, como decíamos ayer, va a estar ahí. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia. Deseo que el mensaje haya sido claro.
Los jueves de este mes vamos a estar clamando juntos para romper ciertas limitaciones. Mañana viernes volvemos a los clamores de medianoche. Conectate. Yo te pido algo, mira, el que está bajo la mano empieza a recibir este tipo de educación. Cada vez que viene una convocatoria de Dios, organiza su día para estar. No dice, bueno, si puedo estoy, si no puedo, bueno, se entienda el que haga eso, pero no está bajo la mano. El que está bajo la mano busca organizar su día. Si se levanta muy temprano en la noche, se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana y dice, pero si me quedo despierto, me voy a acostarte mucho más temprano ese día, levantate a las 12. Sé que uno dirá, el que está bajo la mano me va a entender. O si tenés que levantarte a las 7 de la mañana después y decís, me acuesto a las 2 de la mañana, hace algo para estar. Organiza tu día. Que cuando llegue el horario digas, estoy preparado. Dormí si tuve que dormir, descansé si tuve que descansar. Hice la comida temprano ese día si la tuve que hacer. Hice las compras si la tuve que hacer antes. Hice la tarea, organicé todo para estar libre, no estar apurado ni afanado. Dios va a honrar eso. Eso muestra que te preparás para lo que Él quiere hacer. Así que mañana, 12 de la noche, el clamor nuevamente de la medianoche. Y el domingo, 11 de la mañana, nuevo horario. Domingo, 11 de la mañana, estará nuestro apóstol Juan predicando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Nos despedimos adorando el nombre del Señor, exclamando su presencia. Bendiciones. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya.
rocío de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. Ayudamiento, el Espíritu del Señor se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo. Él se está moviendo en ti. Sigue adorando. Yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria. Es el rocío de su gloria.